Bueno, ya me trajeron la comida, comida típica japonesa. No sé realmente qué pedí. Aquí te voy a mostrar cómo es viajar con Japan Airlines, cómo son sus aviones, cómo es la atención del personal, cómo es su proceso. Como siempre estoy viajando, como siempre estoy tomando métodos de transporte, bien sea aviones, bien sea trenes, bien sea buses, lo que sea más conveniente. Me gusta compartir con ustedes cómo es el tipo de viaje y sobre todo las vías que estoy tomando. Como les he mostrado en mis videos anteriores, cómo fue volar con una de las mejores aerolíneas del mundo, que es Emiratos, posteriormente con Turkish Airlines. Si no las has visto, te invito a verlas aquí en mi canal, aquí te voy a dejar el link. Pero el día de hoy me encuentro en Corea del Sur, específicamente en su capital Seúl, y estoy camino rumbo hacia Tokio, Japón. Es un trayecto corto, pero voy a volar con una de las mejores aerolíneas en cuanto a reputación, que es Japan Airlines, la aerolínea japonesa oficial como tal. Aquí te voy a mostrar cómo es viajar con Japan Airlines, cómo son sus aviones, cómo es la atención del personal, cómo es su proceso. Ya hice el proceso de check-in, es sumamente rápido, yo lo hice online en este caso. Aquí te voy a mostrar todos los detalles de lo que es el boarding pass y posteriormente procedo a abordar. Esto es lo que es el boarding pass de Japan Airlines. Es muy fácil, hice el check-in online y me dan este boarding pass que es el que paso en seguridad sin ningún tipo de problema. Ahora me dirijo a su puerta de embarque. Una aerolínea bastante organizada, primera vez que veo esto. Eh, Simplemente te dicen para que no hagas filas, para que tengas tu orden, el orden de abordaje. En el título, Japan Airlines, en el primer grupo ingresan las personas con atención especial, niños, personas mayores o alguna discapacidad. En el grupo 1 asumo que es primera clase. En el grupo 2, eh, en el grupo 2 todo lo que es la clase de negocios. En el grupo 3 Cristal and Priority Boarding. En el grupo 4 los asientos de tal a tal. Y en el grupo 5. Esto evita muchísimo lo que es las colas y las filas que se empiezan a formar. Me parece espectacular este orden. Sí. 到着ください。기다려주셔서 감사합니다. 한해당 1번 항공 시 이편은 그리고 2번 승객을 기내로 안내하겠습니다. Thank you for waiting. Thank you. Esto es lo que va a ser mi asiento. Súper económico. Un costo de $270 para un vuelo internacional en clase business. Me parece súper conveniente y súper oportuno. Esto es lo que es la clase business de Japan Airlines. Me parece excelente, nada más el hecho de la comodidad para lo económico que fue el boleto, ni siquiera llegó a $300. Es un vuelo corto, aproximadamente casi 3 horas, pero prácticamente es un vuelo normal. Yo que viajo mucho dentro de Estados Unidos, un vuelo desde mi casa hasta Miami salen $700, $800 con American Airlines y aerolíneas low cost, que vas allí como que dice sardina en lata, ¿no?
y te cobran por la maleta, te cobran todo. Como por ejemplo cuando hice el video de la volar con la peor aerolínea, que fue Spirit Airlines, nunca vuelen con ellos, solamente en casos de necesidad extrema. Lamentablemente yo frecuento mucho un destino y es la única aerolínea que vuela hacia ese destino y la tengo que usar mucho. Normalmente un boleto por un vuelo de 2 horas y media en Spirit Airlines siempre termina en unos $600 a $700. Esta aerolínea, Japan Airlines, es una de las más reconocidas a nivel mundial y a su vez tiene esta clase que es business por 270 y casi $280. Me pareció extremadamente bueno. No soy una persona que vivo viajando en business, yo viajo regularmente. Cuando lo hago es más que todo para mostrarte a ti cómo son este tipo de aviones, como lo hice con Emiratos Árabes, como lo hice recientemente con Turkish Airlines y como lo hice también con aerolíneas malas, como es en este caso Spirit, entre otras. Así que si tienes la oportunidad, si vas a viajar desde Corea a Japón y tienes la oportunidad de invertir en un vuelo, hazlo en una clase de esta categoría porque es muy económico y es muy buena. Son cubículos privados y de verdad que eso se valora muchísimo. Vamos a ver el transcurso del vuelo, cómo va, o si nos ofrecen comida, como un vuelo tan corto normalmente son snacks, y a su vez a ver cómo se desenvuelve el vuelo. Ser estratega con las millas cambia por completo la forma de viajar. No se trata de acumular puntos sin sentido, sino de saber cuándo y cómo usarlos. Las mejores redenciones casi nunca aparecen en fechas obvias. Suelen estar en días flexibles, rutas menos demandadas o a través de aerolíneas asociadas. Entender las alianzas es clave. Una misma milla puede valer mucho más si se canjea en el programa correcto. Business Class no siempre cuesta más puntos, solo requiere paciencia y planificación. Cuando usas las millas con estrategia, el lujo deja de ser un gasto y se convierte en una decisión inteligente. Bueno, si hay menú, la chica me lo acaba de ofrecer, ya te lo voy a mostrar. Hay 3 menús, les pusieron nombre de septiembre, octubre y noviembre, pero estamos en el mes de octubre. Primero son más que todo de frito, que son tender de pollo, traductas en sopa, papas fritas. El segundo que fue el que yo ordené, sweet potato and garland gansanjemun. No sé realmente qué es esto, pero me gusta probar cosas nuevas. Trae arroz, teriyaki, trae trae miso soup y trae Japanese pickle. Un té negro y un pudín de naranja. Y la otra opción que hay es espinacas hijiki, con white bay en Japanese dashi bowl, no sé qué es eso, miso soup, Japanese pickle, etc. Como bebidas, está todo en japonés. No sé si hay opciones, no, las bebidas no. Ok, sí, aquí está. Siguen estando en japonés. Aquí está traducido. No hay vinos, aunque dice que sí. Sí, solamente 2 opciones de vinos. Please turn them off or set them to airplane mode. In case of emergency, please follow our instructions. Yo? Thank you. Yeah, no worries. Thank you so much. Bueno, ya me trajeron la comida. Comida típica japonesa. No sé realmente
que pedí. Así que aquí pueden visualizar. Es como un arroz. Y esto asumo que es como una carne. A ver qué tal está esta carne. O no sé sinceramente qué es. Creo que es cerdo. Pescado. Mm, es pescado. Está sabroso. Y este arrocito, no soy muy fanático del pescado, pero algunas veces el arroz está muy bueno y una ensalada como de nueces. Y aquí una sopa muy típica japonesa. Buen provecho. Viajar en Japan Airlines cambia la forma en que entiendes el trayecto. Desde el primer momento, todo invita a bajar el ritmo. El espacio es preciso, silencioso, pensado para que el cuerpo se relaje y la mente se ordene. No hay exceso, no hay ruido innecesario. Cada gesto de la tripulación transmite atención real sin invadir. El tiempo empieza a fluir distinto. La cabina se siente como un refugio en movimiento, donde la luz, los materiales y el orden crean una calma poco común. La comida no es un trámite, es parte del viaje. Sabores equilibrados, presentación cuidada, tiempos perfectos. Cuando el asiento se transforma en cama, el vuelo deja de ser un traslado y se convierte en pausa. Descanso auténtico sin interrupciones. Viajar así no es ostentar, es entender que el viaje también ocurre en el aire y que cada detalle cuenta. Experiencia con Japan Airlines ha sido maravillosa. Una de las mejores atenciones que he visto en todos los vuelos que he realizado, incluso en diferentes clases. La tripulación es tan servicial, es una ética y una coordinación que tienen que de verdad me dejó sin palabras. Ojalá y todas las aerolíneas fueran así, copiaran el modelo de gestión que tiene Japan Airlines. La comida típica japonesa, muy buena. No soy fanático mucho del pescado, pero estuvo bueno. Algunas cosas no las comí. Y a cada instante, no pueden ver que tú te muevas porque enseguida vienen a preguntarte si deseas algo, que te pueden ayudar. Tienen wifi, el wifi no se conectaba, la chica hizo lo imposible con el teléfono. De verdad que la atención es maravillosa. Así que 100% recomendado. Bueno, esa fue la experiencia de volar con Japan Airlines. 20 puntos, 5 estrellas, 100 puntos. La mejor calificación que puedan obtener. De verdad que maravillosa.